Vamos a escuchar ahora la ponencia de Pablo Ruiz Tagle. Bueno, muchas gracias por esta invitación y yo felicito al Centro de Estudios Constitucionales que se ha creado en la Universidad de Mayor, a su decana, a la directora, doña Carmen Luz Parra, al profesor Ibaceta. Creo que es una excelente iniciativa y quiero referirme a este tema. El tema del panel de hoy es el presidencialismo, la reforma del presidencialismo. Y he escuchado atentamente las dos exposiciones anteriores. Hay una disposición a cambiar el presidencialismo en cuanto a prácticas o al uso de disposiciones, como ha sugerido el profesor y presidente del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen, y también ya desde un punto de vista teórico, como ha dicho el profesor y director del Centro de Estudios Constitucionales, Humberto Nogueira. Yo respecto de eso haría un par de observaciones breves y después entraría propiamente a la exposición que había pensado. Sobre lo que ha planteado Raúl Bertelsen, porque la idea es que tengamos una conversación y yo tengo una duda, porque ese artículo, el inciso tercero del artículo 33, que es una llave que nos permite quizás generar este ministro coordinador y abrirnos hacia una política de gabinete. Lo que me pareció escuchar, y claro, tiene que ser muy cauteloso el presidente del Tribunal Constitucional, pero lo que me pareció escuchar de él era que las funciones de este ministro coordinador él las veía como en el ámbito administrativo. Y creo que la Constitución va más allá, habla del gobierno y dice, el presidente puede encomendar la coordinación de la labor que corresponde a los secretarios de Estado y las relaciones del gobierno con el Congreso. O sea, interpretando esa disposición podríamos hablar de tareas y funciones de gobierno y de administración, porque las tareas de los secretarios de Estado también son administrativas. ¿Por qué hago esta pregunta? Ya entrando a la cuestión más política. Porque no es una sorpresa que parte de este discurso de instalar un semipresidencialismo o un jefe de gabinete tiene que ver con la popularidad de doña Michelle Bachelet y la idea de instalar debajo de ella una figura política que pueda servir de freno o de compensación a un eventual nuevo gobierno. Si resulta que la tesis es solo instalar un ministro en la parte administrativa, esa noción, bueno, se despeja. Pero si se abre hacia las tareas de gobierno, la sospecha de ese afán de limitar el próximo gobierno queda pendiente. Eso en cuanto a la exposición, y yo diría además en ese mismo contexto, para aclarar mi posición, la propuesta conocida como la propuesta de los senadores Ignacio Walker y Carlos Larraín, a mí me parece que es una propuesta, y yo la critico, y es para mantener las cosas como están. Y creo que nuestro sistema político, por lo que voy a explicar, necesita una reforma constitucional mucho más profunda, mucho más profunda. Y esa reforma y el sentido de esa reforma, tampoco, y aquí comento la exposición que ha hecho Humberto Nogueira, él dice hay tres alternativas. Uno, usar esta fórmula de atenuar el presidencialismo con un jefe de gabinete que iría en la lógica de la reforma del 33. La otra es proponer derechamente el parlamentarismo y él dice no, tenemos que mirar con más simpatía la fórmula semipresidencial. Y yo diría hay una cuarta fórmula. Y esa es la que a mí me gustaría mostrar ante ustedes y que está escrita ya, está escrita en un documento, que es un documento, como pasa en Chile,
que haciéndose con fondos públicos y en una institución pública como es el Congreso, se privatizó. Y por distintas cuestiones burocráticas se ha escondido, y es un informe, es un poquito vergonzoso que lo diga, pero un informe con fondos del Banco Mundial que se llama Viabilidad Política para instalar el sistema de gobierno parlamentario o semipresidencial en Chile. Un informe que me tocó trabajar en un equipo con, no sé, 10, 15 investigadores. Este informe no es que tenga la Biblia, pero por lo menos mi posición está anticipada, es de noviembre, octubre del 2009. Y ahí está guardado y habla de un cuarto concepto, que es el que a mí me interesaría destacar acá, que es el concepto de la flexibilización. Y este concepto, que es un concepto teórico, se funda en los trabajos de Derecho Constitucional Comparado de el juez del Tribunal Electoral, Jesús Orozco, y Sobato, Daniel Sobato, básicamente en el libro Reforma Política y Electoral en América Latina, que usan el concepto de flexibilización política para plantear la necesidad de obtener determinados objetivos en un sistema político. Y aquí viene la cuestión, ¿por qué nos acercamos al semipresidencialismo? El profesor Nogueira ha dicho, tiene todas estas virtudes. ¿Por qué nos acercamos al parlamentarismo? Uno podría decir otras virtudes. ¿Y por qué tenemos el presidencialismo? Y hay defensores del presidencialismo, y hay muchos en Chile. Yo diría, olvidémonos de esas categorías. Son categorías de profesores, no hay ningún sistema puro. El sistema del constitucionalismo y del derecho constitucional funciona sobre la base de ensayo y error, trial and error, y lo que nos interesaría en nuestro sistema político, díganme ustedes si no, es lo que dice Sobato y Orozco, es que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo sean capaces de acrecentar niveles de gobernabilidad, número 1, que haya eficiencia en las tareas públicas, número 2, que haya mayor legitimidad del sistema político, tercero, y cuarto, que haya una garantía de funcionamiento de los principios de la democracia constitucional. Estos son los objetivos de lo que tendríamos que llamar flexibilización. Y eso puede incluir tener, y aquí viene, rompamos el esquema, instituciones presidencialistas por nuestra tradición política, que en parte, ojo, el presidencialismo es otra cara para el autoritarismo, instituciones de corte parlamentario y instituciones semipresidencialista, un combinado, una sociedad mixta, un mundo imperfecto. Esta es la propuesta. El documento tiene 109 páginas, no se asusten, no voy a leer. Sí, quiero referirme a la parte más específica, porque el documento en la página 107 y 108 hace propuestas específicas de cambios en normas constitucionales de nuestra Constitución para lograr alguno de estos determinados objetivos. Y aquí van los ejemplos. Por ejemplo, se propone revisar todas las materias de iniciativa exclusiva del presidente para que hayan mayores posibilidades de intervención del Parlamento en la elaboración de los proyectos de ley. Esto significa revisar el artículo 65 en concreto. Esto es anatema si pensamos en el fallo del postnatal, en fin, pero bueno, si queremos tener un sistema más abierto, más participativo, tenemos que exponernos a un debate sobre esto. Revisar todo el sistema de urgencias para que, de nuevo, el Parlamento pueda definir de manera clara con el presidente las prioridades de la agenda legislativa. Esto supone revisar el artículo 74 de la Constitución y el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Tercero, otorgar mayores facultades al Congreso en la supervisión del gasto.
La justificación de esto es que el Parlamento tenga mayor control sobre la ejecución del gasto. Bueno, es difícil plantear esto cuando los senadores se acaban de subir en 2 millones de pesos y hay problemas de control en el propio Parlamento. Pero no solo, ojo, no solo en los países parlamentarios o semipresidenciales hay un control parlamentario del gasto. Y este control parlamentario del gasto podría significar, y esto no se discuta de manera arcana en la ley de presupuesto, sino que hay una rendición de cuentas de los proyectos sociales y una evaluación parlamentaria sistemática de los distintos programas sociales. Esto implica revisar los artículos 65 y 67 de la Constitución y el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Cuarto, y un supuesto básico de las 3 medidas anteriores, crear con mucho más decisión un sistema formal, institucionalizado, que le otorgue mayor capacidad técnica al Congreso Nacional para que sea contraparte. Se ha avanzado mucho en esto, pero la verdad es que se requiere todavía más recursos. Y para esto realmente tendría que haber quizá una normativa constitucional nueva que le dé autonomía, porque si no, el Ministerio de Hacienda, los sectorialistas, en las sombras, deciden de manera misteriosa y arcana la ejecución y la implementación de las políticas sociales, y los parlamentarios no tienen capacidad de responder frente a esto, no tienen capacidad técnica. Entonces, un buen servicio de capacidad técnica reforzado en el Congreso sería una cuestión realmente valiosa para el país. Todo eso en cuanto a la práctica de las relaciones en materia legislativa y de asesoría legislativa. Ahora, en cuanto a la lógica de la fiscalización, propuestas bien específicas como establecer un sistema regular y programado de interpelaciones y preguntas. Si son 20 y tantos los ministerios, que vengan los ministros. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué está haciendo el Ministerio de Bienes Nacionales? Siempre hago la misma pregunta. Y salvo cuando sucedió lo de Chaitén, nadie tiene idea. Y es gente honorable y que trabaja todos los días y en fin, y hay un programa y nadie tiene idea de lo que está haciendo el Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, si nosotros lo citamos 3 veces al año, que la Constitución dice, se lo puede citar hasta 3 veces a un año, de manera programada, y que vengan a dar cuenta con preguntas para generar una cultura democrática de diálogo e intercambio de información entre el gobierno y el Parlamento. No el drama del que citaron al ministro a interpelación y ya se ve como una amenaza de política que lo pusieron en la mira para la acusación constitucional. Esto requiere, quizás más que la reforma, el artículo 52, un calendario, un acuerdo práctico. Debates abiertos y flexibles, mucho más abiertos, sobre los lineamientos de las políticas del gobierno. Para eso sería mucho más importante que esta cuenta, que ya se estableció como obligación constitucional, se desglosara y hubiese un periodo para discutir las políticas del gobierno en distintas materias, un periodo formal. Esto requiere nueva normativa. Periodos legislativos, como existen en otros países, generalmente países parlamentarios, asignados a la oposición, para que la oposición pueda hacer propuestas. Claro, un gobierno democrático tiene el supuesto de que gobierna la mayoría, pero debe haber un espacio para la participación política de la minoría. Y esa participación puede ser formal. Preguntaba el ministro Viera Gallo, bueno, pero ¿cómo le damos participación a esta gente, a estos ciudadanos que desfilan en la calle? Ahí hay un método. La oposición podría tener un periodo de la agenda legislativa a su cargo, y esto requiere modificar el artículo 55 de la Constitución y el 6º del Congreso Nacional. Después que se crearan comisiones parlamentarias por ministerio, no está exactamente estructurado de esta manera, de una manera más clara para que exista una especie de gobierno en la sombra. Esto es lo que se quiere lograr con este sistema, que es una práctica parlamentaria, y eso podría reflejarse también en la normativa constitucional. Una nueva institucionalidad a la que ya me he referido para controlar el gasto
en que haya una rendición de cuentas de los proyectos sociales y finalmente de la institucionalidad que ha propuesto Humberto Nogueira, que se refiere al gobierno semipresidencial. Creo que sería importante, y yo me alegro que él lo plantee acá, introducir el mecanismo de disolución del Congreso para cuando se producen empates las mayorías parlamentarias y el presidente elegido o entre medio de su gobierno no tiene cómo desempantanar la agenda legislativa y política, y eso requeriría modificar el artículo 32 de la Constitución. Finalmente, y también aquí recojo lo que ha dicho Humberto, es fundamental la eliminación del sistema de quórum calificado. Cuando se habla de quórum calificado en España, en Francia, en otros países, que ya se los pone en duda, en fin, se habla de una mayoría de los elegidos, pero jamás estos quórums que son en verdad antidemocráticos que se han instalado aquí en Chile. Ahora, una cuestión final, porque ya estoy en el tiempo que se me ha asignado, fuera de estas propuestas específicas de flexibilización. Y ya veremos si con esta flexibilización nos movimos hacia el parlamentarismo, hacia el presidencialismo, lo dirán los profesores del futuro, o nos quedamos en un, no sé, presidencialismo modificado, flexibilizado. Se pueden inventar nuevos regímenes políticos. Sartori dijo que él pensaba que el mejor sistema que se le ocurría ahora era lo que él llamaba el presidencialismo alternativo, que cuando se pierde la mayoría en el Congreso, el sistema presidencial se transforma en parlamentario. Entonces, no nos amarremos a un pijama muy estrecho que no nos deja respirar y que no permite, en verdad, una sana práctica política. Un último comentario, y quizás más importante que lo que he dicho. El problema del presidencialismo no es un problema específico y que con la mirada a ese problema específico podamos resolver las cuestiones que nos aquejan hoy día en Chile. El problema que tenemos en nuestro país, que es un problema semejante al que existe también en otros países, es un problema grave de deslegitimación del sistema político en su aspecto presidencial, legislativo y judicial, y para qué decir de los órganos autónomos, es decir, de todo el sistema político. Es un sistema deslegitimado socialmente deslegitimado, con la desigualdad que existe en Chile. Piensen ustedes lo que ha sido la discusión sobre las nanas en Barnechea, sobre, en fin, la estructura social chilena está en crisis. Y la mayoría de los chilenos no están dispuestos a validar esta estructura desigual por mucho tiempo más. Y también económica. El punto de demanda clave de los estudiantes y de Aysén es contra un sistema que no distribuye bien, contra el lucro, la esencia del modelo en lo político-social. Entonces, esta es una crisis política, social y económica. Y un presidente como el de nuestra Constitución, aunque le instalemos un primer ministro que modera, en fin, aunque lo transformemos en un régimen semipresidencial, va a tener muchos problemas de aquí para adelante para gobernar coherentemente. Por eso no me extraña cuando el ministro Viragallo decía: ¡qué horror! Mirá por la ventana a todos estos ciudadanos y ciudadanas desfilando y yo no sabría cómo gobernar. Esa es la pregunta del gobierno de hoy. Y el gobierno de hoy, y con esto termino, tiene instalada una cuestión muy complicada. Muy complicada. Y es que la Constitución le asigna demasiadas atribuciones contradictorias. Es jefe de Estado y por eso viaja a China, pero también es jefe de gobierno y tiene que resolver la cuestión de Aysén. Y también es jefe de la administración y tiene que estar encargado de, en fin, los sumarios y de las relaciones más directas en la ejecución de las leyes. Entonces, los presidentes, desde Arturo Alessandri en adelante, cuando inventaron esta maravilla del presidente omnímodo, que ha ido aumentando sus atribuciones cada vez más, salvo por el patronato eclesiástico, en todas las atribuciones se ha ido
o manteniéndolas igual a la Constitución del 33, que ya era una Constitución exacerbada, o aumentándolas como sucede en materias económicas y administrativas, de manera desproporcionada. El efecto de esto es un presidente y una política paralizada, un presidente que tiene órganos que no puede utilizar, una especie de acromegalia orgánica que lo hace paralizarse, trabarse. Y esa es la figura de este presidente, que es enteramente contradictorio con lo que necesitamos para el futuro. Por eso la reforma del presidencialismo es solo una parte de la reforma mucho más amplia que se requiere en nuestro país, que es una reforma constitucional, política, social y también económica. Gracias.